Está. Acá para revisar nomás. Sí, perfecto. Entonces, vamos a la presentación. Ahí vamos a... Bueno, entonces estamos en lo que era la parte de control de ejecución de pilotes. Bueno, cuando estamos hablando de la ejecución, del control de la ejecución de los pilotes, tenemos por un lado verificar si el pilote está bien construido, que tiene que ver con esto que estamos hablando acá, que es la verificación de la continuidad. Para ello está un método que es el ensayo sónico, que es el ensayo más común utilizado, y después está otro ensayo que se llama cross-faults. Cuando queremos verificar la capacidad de carga de los pilotes, tenemos dos métodos. Tenemos un ensayo de carga estática, que es un ensayo destructivo, y un ensayo de carga dinámica. Bueno, venga. Solo para corroborar. Se está escuchando todo, ¿verdad? Se ve bien mi escritorio, mi presentación, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, seguimos entonces. Entonces, bueno, los ensayos no destructivos en fundaciones no es una cosa nueva, no es una cosa que surgió el año pasado o hace 5 años, ¿verdad? O sea, si nosotros miramos este cuadro, vemos ya que en el año 1938 ya se hicieron mediciones de onda de tensión en pilotes hincados. En el 56, el TNO, que era un instituto de Holanda, empezó a trabajar ya también con lo mismo, ¿verdad? Y así sucesivamente, acá está en el 69, o sea, ya tiene 51 años, ya se trabajó con el Cross-Hall, que es esto que está acá, ¿verdad? Y después, ya del año 70, ¿verdad? Empieza a hacerse ensayos, o sea, equipos específicos, ¿verdad? Para lo que tiene que ver con ensayos, equipos para lo que tiene que ver con la determinación de la capacidad de carga de los pilotos por método dinámico, ¿verdad? Entonces, con esto lo que les quiero decir es que, si bien, bueno, estas eran de las primeras imágenes de las evaluaciones, con los principios que tenían que ver con ello, ¿verdad? Después vamos a ver esto que se trata. Son las imágenes de un crosshole. Esto ya es una cosa que ya tiene muchos años, ¿verdad? Entonces, esto es un esquema del sónico, enseguida vamos a irnos y esto del dinámico. Bueno, para entender este tema de los ensayos en fundaciones hay algo fundamental que tienen que entender, que es lo que es el ensayo de ultrasonido. El ensayo de ultrasonido también es bastante antiguo, ¿verdad? Del año 45 ya empezó, ya hay estudio de Leslie y Chessman en Canadá. Y estos equipos del año 64, aunque ustedes no lo crean, ahí como dice, cuando se lee en esta bibliografía, ¿verdad? O sea, comenta justamente de que estos equipos, por el tamaño, ya pueden ser trasladados a la obra. Y miren lo que una caja gigante era todavía, ¿verdad? Y de eso sí pasamos a los equipos ya más bien portátiles. Y esto ya es un modelo 2015. Este es un equipo de ultrasonido actual. O sea, imagínense la evolución de esto a esto. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste, verdad? El ultrasonido, que no se podría decir, consiste en la propagación de la onda a través de una onda a través del hormigón. O sea una onda de impulso en un extremo del hormigón. Hay una terminal que emite la onda y hay otra terminal que recibe esa onda, midiendo el tiempo que tarda pasar la onda a través de ese material. Entonces, acá mirando en este ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, un pilar, puede ser cualquier elemento de hormigón. Entonces, yo tengo acá el emisor, entonces yo emito la onda,
como estamos mostrando acá, y esa onda va y la recibe un receptor. Entonces acá está un equipo de ultrasonido, entonces acá sale la onda, viene por acá. Vamos entonces acá está el emisor, entonces la onda va, se está bien ahí. Entonces, el equipo lo que me mide a mí es el tiempo. El equipo lo que mide es el tiempo que pasa, que tarda la onda de este punto a este punto. Como yo conozco acá el espesor, o sea, yo tengo esta distancia que hay acá. Yo tengo acá esta distancia que está acá. Y como ustedes saben que velocidad es distancia sobre tiempo, entonces a partir de un valor de lo que finalmente lo que yo saco con el ensayo de ultrasonido es un valor de velocidad en el que va la onda dentro de la masa de hormigón. ¿Se entiende? Entonces, bueno. Entonces, siguiendo, de todas las mediciones, obviamente la más precisa es la medición directa, ya de un extremo a otro. Sobre los ultrasonidos, sobre esa velocidad, hay muchísimos factores que tienen influencia, ¿verdad? O sea, la edad del hormigón, la cantidad de agregado, el tipo, la humedad, la cantidad de orientación de la barra de acero, la presencia de fisuras o vacío. O sea, imagínense la cantidad de factores que influyen sobre estos ensayos, que la tesis de Beca, por ejemplo, fue parámetros que afectan los resultados de los ensayos de ultrasonido, y él hizo con esclerometría también, ¿verdad? O sea, ver en cuánto influía que la piedra sea más grande o sea más chica en el paso de la onda del hormigón, o que la varilla sea más fina o más gruesa en el paso de la onda a través del hormigón, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos componentes tienen distintos grados de afectación. O sea, por ejemplo, el agregado grueso, o sea, el tamaño de la piedra, tiene un porcentaje alto de influencia, la relacionado a cemento, los vacíos, la fisura, todo eso es alto. Pero después hay otros que tienen una influencia media y otros que tienen ya la influencia un poco más baja. Entonces, ¿qué es la ventaja del ultrasonido? Que hay unas tablas que son estas que están acá, que clasifican el grado o sea, lo que le llaman la calidad del hormigón en función a cuánto tarda esa velocidad. O sea, si yo lo paso en español, dice que si yo estoy en valores de la velocidad en torno a mayores o igual a 4500, tengo una excelente en lo que refiere al hormigón, en lo que refiere al grado de compactación de la compacidad que tiene esa mezcla de hormigón. Y si es menos, o sea, si es menor a 3000, entonces en 2100 es realmente muy mala la calidad de compactación de la masa de hormigón. Entonces, esto es independiente del tipo de árido, independiente del tipo de cemento, por eso es lo que es muy bueno este tema del ultrasonido. Bueno, entonces vamos al primero de nuestros equipos, nuestro primer ensayo, que es el más utilizado. El ensayo sónico, o ensayo eco, o ensayo de integridad directamente se le conoce. Esto se desarrolló en Holanda en la década, los finales de los años 60. En principio se llamó ensayo ecosónico. No es extraño que en Holanda se haya desarrollado mucho esto porque, como ustedes saben, ahí todos los Países Bajos crecieron comiendo, o sea, ganándole territorio al mar, ¿verdad? Entonces era la idea de conocer un poco la calidad de esos pilotes que estaban haciendo en todo ese sistema que estaban haciendo, ganando el territorio al mar. Bueno, básicamente lo que se hace es, se tiene acá un acelerómetro, entonces con acá en un extremo se le da, con el martillo se le da un golpe al pilote, entonces se genera una onda, este equipo va captando una onda que va captando el tiempo que tarda esa onda. O sea, capta el primer instante en el que se golpea, cuando llega hasta el extremo, rebota y vuelve.
Entonces, como yo conozco la longitud teórica del pilote, entonces si tengo el tiempo, yo puedo sacar qué velocidad estoy yendo. ¿Se entiende? Entonces eso se hace a través de un procesador que tiene el programa. Entonces, acá como dice, esto va entonces así, se va golpeando acá y entonces ahí empieza después la onda a desplazarse. Eh, Acá dice 3.500 a 4.000, eso es lo ideal de que un hormigón esté muy bien. Entonces acá mostrando un poco el ensayo, ¿verdad? Y está colocando acá el acelerómetro. Acá está dándole los impactos. Ahí está el martillo, el procesador, el acelerómetro. Está el procesador porque viene con un programa para poder captar las señales que está recibiendo el equipo, ¿verdad? Entonces acá se ve acá un personal haciendo el ensayo de integridad, ¿verdad? Acá sobre el pilote, y esta es la curva que está mostrando cómo el tema de la onda dentro del pilote, ¿verdad? Eso me está mostrando más o menos dónde está acá, me está mostrando que hasta acá está viniendo el pilote. Entonces, si es esto, voy a cambiarla acá porque está, eh, vamos a cambiarla acá un ratito esto. Si yo tengo un pilote acá de esto, así de 30 centímetros, por ejemplo, entonces, ¿qué yo hago? Voy colocando el acelerómetro en un punto y le doy acá una serie de impactos, por lo menos 10 golpes. Y fíjense, después este acelerómetro muevo de acá, muevo a otro punto y le doy otra vez 10 impactos. Y así sucesivamente voy variando la posición del acelerómetro para ir recorriendo todo el pilote y teniendo muchas lecturas, ¿verdad? Entonces, ahí. Entonces, ahí vamos. Ahí está. Seguimos. Entonces, qué es lo que pasa? Cuando yo tengo una cuestión como esta en el pilote, por ejemplo, yo tengo pues, un estreñimiento así en el pilote o un aumento de la sección del pilote o un corte del pilote, exactamente todo un corte del pilote, yo a través de los ensayos podría decir de que existe un problema en la ejecución de los pilotes, ¿verdad? Eso yo lo podría entender a través de lo que dice acá, ¿verdad? O sea, permite obtener la información de los cambios físicos, de que es lo que estamos mostrando acá, estos cambios físicos. Entonces, básicamente, esto digamos que es una curva así, esto es bien teórico, y entonces cuando hay un cambio en la reducción de la impedancia, yo tendría más o menos algo de esta manera, ¿verdad? Entonces ya hay recomendaciones donde dicen, bueno, si tiene esta curva, el piloto está ok. Si tiene de esta forma, entonces quiere decir que el piloto se ensanchó y tiene de esta forma que el piloto se reduce. Esto realmente no es muy cierto, en la realidad no pasa mucho esto de que esto esté representando así y que efectivamente esto represente esto. O sea, a veces hay resultados exactamente contradictorios. Lo que sí puedes saber es que hay algún problema, ya sea que se hizo más grande o se hizo más chico. Entonces no sabes, ¿verdad? Entonces, hay que ver mucho las cargas del suelo en el que está el pilote, por eso cuando se hace la interpretación de estos resultados se tiene que tener el perfil del suelo. Eh, entonces, si sobre todo es un pilote que está entrando, perforando en un terreno muy rígido, se produce cambio en las impedancias que si uno no lee bien, entonces puede sacar conclusiones erróneas, ¿verdad? Y acá viene la pregunta interesante, es ¿cuántos pilotos tengo que ensayar, ¿verdad? Y entonces, esta es una analogía de Fernández Tadeo. Carlos Fernández Tadeo es
la persona que más sabe sobre ensayo de pilote en España, eh, que fue el que introdujo prácticamente en España el tema de los ensayos de pilotes, ¿verdad? Entonces, esta es en una entrevista que yo le hice, él me hace esta analogía y dice, bueno, si vos tenés un auto, vos te vas a calibrar, pero vos no te vas a calibrar una rueda nomás, ¿verdad? O sea, y te olvidas de cómo están las otras tres ruedas, ¿verdad? O sea, te vas a calibrar y tenés que calibrar la rueda de los cuatro, ¿verdad? Y entonces sacó él esta frase, ¿verdad? Que los muestreos están diseñados para productos industriales y un piloto es un producto único y las fallas generalmente son puntuales. Entonces no se pueden agarrar y hacer suposiciones como en el caso de un hormigón elaborado que, bueno, yo digo, ni a tomar tantas probetas porque es lo que es representativo. En este caso, esto no es cierto, ¿verdad? Para los que les interese de información, acá están en este sitio de Mandubá, está una entrevista que la había hecho yo en el año 2013, ¿verdad? Y acá decía varias cosas interesantes, por ejemplo, que en España, ¿verdad? En España, cuando se hacen los ensayos de integridad en el 100% de los pilotes, te permite aumentar la capacidad en la estimación, en el diseño, en el cálculo, un 25%, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Y también en el caso de los ensayos dinámicos, dice también que si se hacen una cantidad de ensayos dinámicos, el factor de seguridad en vez de 3 pasa a ser 2,5 para dimensionamiento, lo cual también mejora desde el punto de vista del costo de las horas, ¿verdad? Mejora también, ¿por qué? Porque me permite considerar un poco mejor la capacidad, un poco más alta, un 25% más la capacidad de mis pilotos. Bueno, ¿cuál es la ventaja de este ensayo? Permite saber qué pasa dentro del piloto. Es un ensayo económico. Pero acuérdense, y es muy importante que fijen, que este ensayo es solo para ver la continuidad, no tiene nada que ver la capacidad de carga del piloto con los resultados de mi ensayo de integridad. Es lo que me va a decir si mi piloto está bien o está mal. Y es un ensayo económico. Y sí, es un ensayo realmente muy barato, en relación a lo que cuesta las fundaciones en relación a lo que cuesta las fundaciones de una hora, ¿verdad? Eh, el gasto más grande es el tiempo que uno tarda en ir hasta la obra realmente, ¿verdad? O sea, ir a una hora y hacer 10 pilotes o hacer 15 pilotes no tiene sentido en la cuestión de tiempo, ¿verdad? Entonces, realmente es un ensayo muy económico, ¿verdad? Bueno, antes de pasar acá a estos casos de aplicación, eh, me gustaría, si tienen algunas consultas ya sobre esto, antes de que les pase a mostrar algunos ejemplos. Acá en el chat si me pueden escribir si tienen alguna consulta de lo que estuvimos hablando. Bueno, no hay nada, entonces seguimos. Bueno, vamos a ver algunos casos de aplicación entonces. Bueno, este es un muelle. Este es un muelle, como ven, obviamente es un muelle. En este muelle nos llamaron y nos pidieron específicamente que querían que hagamos ensayo en una serie de pilotes, ¿verdad? Nos indicaron este piloto, queremos que nos hagan ensayo. Lo que nos pidieron cuando estaba la hora ya en ese nivel que vieron recién, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos? No tenían datos del hormigón, o sea, no tenían probetas de hormigón que cargaron, entonces sacamos una muestra ahí de ese pilote, ahí están viendo el testigo que se sacó. Ese testigo, acá vemos, estamos haciendo un ensayo de ultrasonido, entonces, acá el equipo mide el tiempo que tarda, ¿verdad? Tenemos la distancia, entonces podemos sacar con qué velocidad va la onda acá dentro de este testigo de hormigón. Entonces, ¿qué yo hago? Yo
con ese ensayo, hago el ensayo de integridad, le considero esa velocidad que me usé en el testigo para calcular cómo me estarían dando esas velocidades en los pilotes. Y fíjense que acá yo tengo en este pilote 11, todas las longitudes me dan, la longitud teórica era 25 metros 73. Y todos nos daban eso, a excepción en un punto que está acá, en este pilote. En esta zona que estaba acá, a los 9 metros 30 nos mostraba algún problema que había en el piloto. No sabíamos acá, no sabíamos qué, pero sí marcaba algún problema ahí en ese sector. Entonces, nosotros presentamos nuestro informe diciendo, bueno, mira, acá entre los 9 y 10 metros, no todo el pilote, hacia este lado, o sea, hacia el lado del río, estamos encontrando un problema. Bueno, entonces ahí nos contaron que ellos lo que justamente querían saber, que como esto es un muelle que están viendo, y acá un muelle que está operando, una barcaza vino, estuvo trabajando y hizo una mala maniobra y le dio un impacto al muelle. Y ellos no sabían realmente si le afectó o no le afectó eso al piloto, ¿verdad? Entonces, como no nos querían decir eso antes para ver qué es lo que decían nuestros informes, no nos dijeron nada. Entonces, cuando les comentamos estos resultados, ahí nos contaron que fue más o menos eso, que justamente coincidía esa zona de impacto con la zona inferior donde pudo haberle impactado el movimiento de la barcaza. Bueno, este es otro caso, es un control de hora tras la conclusión ya de un pilotaje, o sea, de una hora donde ya se terminaron todos los pilotes. Acá vamos a ver, vamos a cambiar ahí. Bueno, entonces teníamos esta planta, fíjense, un edificio de 4 niveles, creo que, o 3 niveles, creo que tenía una cantidad importante de pilotes. Fíjense acá la forma, un cabezal pentagonal de 4, de 3, de 2, muchos pilotos, muchos cabezales con 2 pilotes, ¿cierto? Entonces había unas sospechas fundadas, muy fundadas sobre cómo está esta obra, cómo estaba esta obra. Y ya en la hora estaban todos los pilotes terminados, ¿verdad? Ya estaban preparando las armaduras de los cabezales, pero bueno, surgió un tema particular que le avisaban al propietario de que no se hizo de la mejor manera, que se vendía cemento, que el sereno, una historia así. Entonces, bueno, nos llamaron y hicimos un peritaje para ver un poco el estado, la calidad que tenían estos pilotos que ya estaban todos enterrados. Bueno, entonces, acá en lo que están viendo, lo que está en fucsia, son los ensayos eco que dicen, ¿verdad? En todo eso que están acá, se estaba previsto hacer en el 100%, y en estos lugares que están acá es donde se sacaron muestras, testigos de hormigón. Ahí estamos, acá en el pilote chiquitito, ahí estamos haciendo los ensayos, entonces se rompe todo la cabeza del piloto para hacer los ensayos, sacamos la muestra de hormigón. Y ahí fíjense, el valor de los testigos dieron muy bajo, ¿verdad? 92 kilos y el otro 115 kilos por centímetro cuadrado. Y los valores de velocidad también bastante bajos, ¿verdad? 2600, 2700, ¿verdad? Entonces, después cuando hicimos todos los ensayos, fíjense, los pilotos tenían 350, 3 metros, todos estaban en lo más largo que tenían 350. ¿Y qué pasó? El 82% de los pilotos tenían una longitud menor a la estipulada y la longitud teórica era 5 metros, ¿verdad? O sea que el ensayo para esto fue muy, 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 muy útil, ¿verdad? Muy útil.
porque nos permitió determinar de que no estaban bien los pilotes. Eh, este es otro caso. Este es un piloto construido con un sistema hélice continuo. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo de control y también, esto es lo bueno de realizar estos ensayos, que te permite, no es que vos decís, no, el piloto me salió mal, vos podés decir, el piloto me salió mal y hacia esta zona me salió mal, ¿verdad? Como el pilote era de 30 centímetros de diámetro, entonces, y ya eran dos zonas las afectadas, o sea, dos zonas contiguas, entonces nosotros le dijimos que para nuestro criterio había que considerar que este piloto ya no estaría trabajando, ¿verdad? Eh, la contratista se enojó mucho cuando hicimos esto, y cuando dijimos esto, entonces dijeron, bueno, nosotros vamos a excavar para demostrar que está mal el ensayo. Entonces acá está, se ve la excavación que hicieron para, ven que es un suelo súper arenoso, ¿verdad? Para encontrar, y acá está lo que se encontró. Esto era lo que nosotros decíamos, que había algún inconveniente. Ven, acá entonces lo que hubo es como que tuvo, como que el hormigón se desplazó todo hacia ahí, ¿verdad? A esta profundidad. Entonces ya he argumentado, bueno, pues eso no le perjudica al piloto. El tema es que no sabemos realmente cómo, yo no puedo garantizar que toda esta masa es una masa continua de hormigón. Yo tengo en el ensayo que acá a mí me marca un inconveniente, ¿verdad? Entonces, sí el ensayo sirvió bien para eso. Esto es otro caso de una obra donde hubo mucho control y se hizo ensayos de integridad también. Y como ustedes se dan cuenta, ahí tienen toda una pantalla de pilote, una obra, un edificio importante con mucha infraestructura, mucho nivel de control. Y entonces el resultado era muy cuestionado también de que cómo si estaba tan controlado puede ser que haya un problema en el pilote. Entonces ahí se extrajo una muestra con una broca diamantada en el centro del pilote, así como están viendo acá. Entonces se sacaron unas perforaciones en el centro para ver qué se encontraba, ¿verdad? Ese trabajo no lo hicimos nosotros, hizo el ingeniero Villasay. Entonces, fíjense lo interesante, en este pilote a la longitud de testigo extraída de 6,82 metros, encontraban un suelo con un SPT de 5. O sea, a 6,82 metros el pilote se cortaba y había un suelo que tenía un SPT de 5 y después seguía, acá se veía, ¿no? Acá se veía, que es lo que nosotros habíamos dicho en nuestro informe, ¿verdad? Eh, las longitudes reales de ciertos pilotos, eso es lo que se habla. Entonces, ¿qué se hizo ahí? Se planteó hacer una perforación y rellenar ese espacio ahí en la parte del suelo entre los pilotes, entre los dos extremos del pilote. O sea, voy a dibujarle porque eso está. eh, Bueno, entonces, ¿qué es lo que se dijo? Acá en este, lo te voy a dibujar acá mejor con este. Entonces, acá más o menos por decirle algo, bueno, acá entonces un ramo es lo que en todo este sector nosotros encontramos que el pilote se cortaba ahí en esta longitud. Entonces, lo que se hizo es cuando se hizo la, acá la Entonces se hizo la perforación acá bien, acá en el centro. Cuando se llegó acá al medio, entonces ahí se encontró a esa profundidad que decía, se encontró que se encontraba un suelo con un N de 5 golpes. Entonces se aprovechó este lugar, esta perforación que se había hecho en el centro para inyectar a presión una lechada cementicia
que logre desplazar todo este suelo que está acá y entonces de esta manera devolverle la continuidad al pilote. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que se optó por hacer. Bueno, antes de entrar a la última parte, entonces, ahí, vamos a ver si hay consulta. Bueno, acá me pregunta, la profundidad que tenía el río en ese lugar, supongo que te refería al caso que había mostrado del impacto de la barcaza. Realmente no recuerdo, pero sí lo que nos dijeron cuando le dimos el valor del informe era que más o menos la zona ahí entre 9 y 10 metros que nosotros decíamos es lo que considerado donde pudo haberle golpeado la barcaza en su movimiento, ¿verdad? O sea que tenía una cierta lógica con eso. Entonces, si alguien tiene alguna consulta más antes de seguir con la otra parte. No, no hay. Ahora veo en el chat. Bueno, entonces seguimos. Estamos ya cerrando. Para determinar la capacidad de carga, entonces nosotros tenemos, ¿qué es lo que hacemos hoy en día? ¿Qué es lo que ustedes aprendieron a hacer? Esto, ¿verdad? O sea, acá, hacer estimaciones teóricas por DQ, Cuaresma, Oki Veloso, cualquiera de esto, ¿verdad? Con, en lo que refiere al tema de SPT. Después hay otros métodos para estimar. Hay otro ensayo, es el CPT también se llama, ¿verdad? Pero estas son estimaciones teóricas así, acerca de la capacidad de los pilotes. Están las pruebas de carga estática, ¿verdad? Donde la carga aplicada es 2 a 3 veces la carga de diseño, y las pruebas de carga dinámica, ¿verdad? Que hay dos métodos. El método de Case, que normalmente se hace una correlación con el ensayo estático para determinar un JC, y el método de ajustes de señales, ¿verdad? Entonces, este ensayo de la prueba de carga estática es un ensayo destructivo, ¿verdad? Como lo dice ahí. Eh, Se usan algunos, hay varios criterios de falla que se pueden utilizar para eso. El más utilizado es el criterio de Davison. Y la comprobación, normalmente la prueba de carga estática se hace en 1 o 2% del total de los pilotos. Bueno, la prueba de carga estática es bastante simple en el sentido de que este es el pilote de prueba, esta es la vía de reacción, entonces esto se van contra cada uno esquemas de pilotes, entonces se trata de, como su nombre lo dice, se coloca acá un gato, que esto presiona, y como este pórtico se trata de que sea indeformable o que tiene que ser indeformable, entonces logra desplazar este pilote para abajo. Entonces, conforme a lo que se establezca como metodología de ensayo, se define cuándo es la carga de falla del pilote, ¿verdad? Eh, entonces, mirando un poco, en lo que tiene que ver con los ensayos dinámicos, tenemos dos métodos. El método CASE, que trabaja con un tema de la carga última, y el método de ajustes de señales, donde se trabaja con la carga última y carga de asentamiento. A nivel mundial, todos estos equipos son muy específicos. No hay muchos proveedores. Está Pile Dynamics en Estados Unidos, ¿verdad? Alnamic, que están en Australia, y Profound, que están en Holanda, ¿verdad? Entonces, entre ellos más o menos se distribuyen, y más prácticamente este Dynamics es el que maneja todo el mundo de este tema de los ensayos, ¿verdad? Acá estamos viendo un ensayo de carga dinámica. La ventaja es que el ensayo de carga dinámica se puede hacer sobre un pilote que no se va a destruir. Esto sobre todo viene muy utilizado en otros países, y ahora se está empezando a usar también en nuestro país para optimizar el diseño de las fundaciones. Imagínense, usted tiene un proyecto donde tienen que hacerse
300 pilotes. Bueno, con que ustedes puedan ahorrar 1 metro de pilote, son 300 metros menos de pilote que van a hacer. Y eso es muchísimo en dinero. ¿Y eso cómo se puede evitar hacer? Y haciendo ensayos dinámicos y ensayos estáticos. Las normas establecen qué cantidad se tienen que hacer de dinámicos. O sea, la norma brasilera, por ejemplo, establece que dice que un estático es el equivalente a 3 dinámicos. ¿Ya? Y entonces, y te dice en función a la cantidad de pilotes, cuántos ensayos tenés que hacer. Entonces, eso está ya muy bien estudiado. Entonces, son métodos muy interesantes para optimizar el diseño de la fundación. Acá está bien, estamos viendo otro esquema. Acá son ensayos para pilotes con cargas altísimas, gigantes, ¿verdad? Eh, entonces, en todos estos, este es otro método, de todo esto que ustedes vieron hasta acá, vieron que son cargas que se desplazan sobre el pilote. Ese pilote lo que se hace se instrumenta con sensores, ¿verdad?, de fuerza y de aceleración que se colocan y sobre eso se le deja una carga, se deja caer una carga y entonces a través de equipos específicos se miden esos valores de fuerza y de formación. Hay otros métodos como estas celdas que se colocan acá en el pilote, ¿verdad? Acá está la celda de Osterberg, que es un método también determinado para determinar capacidad de carga del pilote. No es demasiado utilizado como son los ensayos dinámicos, estos son ya ensayos más específicos, pero también válidos, ¿verdad? O ensayos como estos también que están mostrando acá, ¿verdad? Un esquema bastante similar al otro, pero de mucha carga. También es importante que sepan de información, porque sobre todo cuando vienen proyectos del exterior, del exterior le digo que vienen proyectos de China o de Estados Unidos normalmente. Entonces, aparte de la capacidad de carga vertical, también piden normalmente, ven acá que se está haciendo el ensayo en este sentido, en la capacidad de absorber los pilotes en este sentido también. ¿Entienden? O sea, perdón, entonces no solo en el sentido de la carga, sino en el sentido perpendicular a la carga. O sea, para lo que, por ejemplo, es los pilotes que van a recibir los pies de un depósito muy grande, por ejemplo, los pies de los pilares, donde va a haber pilotes que van a estar trabajando a tracción. Entonces, ahí en ese sentido, también se hacen ensayos de este tipo en el sentido para ver la capacidad de resistir fuerzas en el sentido horizontal que tienen los pilotes, ¿verdad? Entonces se hace más que no de tracción, sino realmente en el sentido horizontal, la capacidad de absorber esfuerzo en el sentido horizontal, y eso también ya está todo normalizado acá, como dice, prueba de carga horizontal, ya está normalizado. Bueno, entonces normalmente se deja caer un peso igual a 1 al 2% de la carga última del pilote, es lo que se deja caer. En puentes, por ejemplo, ahí estamos mostrando, en este caso, ahí está mostrando una masa de 70 toneladas, imagínense, 70 toneladas a una altura de caída de 1,40 m, ¿verdad? Y ahí está, estos son los sensores que le estaba hablando, que son los que se colocan en el costado del pilote. Esto requiere todo un trabajo de preparación muy importante para su colocación. Bueno, y entonces acá están lo que les estaba diciendo. Entonces se coloca, esto es el pilote, esto se construye por arriba del pilote, así como están viendo ahí el pilote, se construye como un cabezal donde va a recibir el impacto, que tiene 1,5 veces el diámetro del pilote, que va para arriba. Y ven, esto que se hace acá es todo lo que se tiene que preparar para que estos sensores puedan ser colocados tienen que estar diametralmente opuestos y eso tiene que controlarse. Entonces acá está mostrando un poco el esquema, ¿verdad?, de los cables. Esto tiene que estar diametralmente opuesto, esto que le di el 1,5D mínimo.
Y para terminar, les muestro rápidamente entonces un caso de aplicación, ¿verdad? Entonces, esto se está usando ahora en llamados de licitación del año 2017, 2018 y en la actualidad. El Ministerio de Obras Públicas está haciendo una campaña muy importante de ensayos de este tipo para verificar la capacidad de las fundaciones de los pilotes, ¿verdad? Hubiese sido lindo si no hubiera la cuarentena poder organizar una visita ahora a uno de los puentes para que vean ahí in situ cómo se hacen los ensayos, ¿verdad? Entonces, vamos a mostrarles, les muestro acá rápidamente. Esto, por ejemplo, es un puente, está la fundación del puente. Entonces, acá atrás estamos mostrando que se van a hacer ensayos en pilotes de prueba, ¿verdad? O sea, que se hacen pilotes que se hace detrás de la fundación, no son pilotes que van a ser propiamente desde el puente, y en ese pilote se hacen ensayos de integridad, de carga dinámica y de carga estática. Entonces, era un pilote, en este caso un pilote de 40 centímetros de una longitud de 15,41 metros. Entonces se hace primero un ensayo de integridad para verificar que el pilote esté bien. Se nota que acá, fíjense que está 15,40, es la longitud teórica, y con los ensayos se midió entre 14,70, 13,50, o sea, está en una longitud razonable de la continuidad del pilote, considerando que el ensayo de integridad tiene una precisión de más o menos 10%. Sobre ese pilote de prueba que están viendo acá, este es el pilote de prueba, estos dos son los pilotes de reacción. Este es el esquema de las vigas que les dije que se hace para hacer el ensayo. Entonces acá está el gato y acá entonces se está preparando para hacer el ensayo de la prueba de carga estática. ¿Sí? Espera que vamos a mostrar la pantalla. Ahí, ahí, ahí se ven. Sí, bueno. Entonces, lo que le estaba diciendo, en estos ensayos, por ejemplo, en el caso de un puente, por ejemplo, un puente, acá atrás se hacen el pilote de prueba. El pilote de prueba, entonces, lo que estaba diciendo tenía la misma longitud que los pilotes del puente. Se hace de menor diámetro, pero de la misma longitud del pilote del puente. Entonces, en este caso tenía un pilote de 40 centímetros con una longitud de 15,40. Entonces, acá están los resultados. Estas son las curvas de los ensayos de integridad hechos en distintos puntos, que nos da que la longitud del pilote puede considerarse continuo hasta 14 metros 24. Para lo que es la precisión del ensayo de integridad, que es más o menos 10%, esto es súper satisfactorio. Entonces, antes que nada, aseguramos que el pilote esté continuo. Sobre ese pilote se hace el ensayo de prueba de carga estática, que es lo que están viendo acá en la fotografía. Este es el pilote de prueba. Acá hay dos pilotes que son de reacción y estos dos pilotes de reacción. Sobre este esquema se arman las vigas. ¿Ven? Acá se arman las vigas que va a reaccionar contra este pilote, entonces desplazando esto. Entonces se tiene la curva de asiento de formación y a través del criterio de Davison, como les dije, por ejemplo, se obtuvo un valor de 1097 kilonewton, o sea, 109 toneladas. Sobre ese mismo pilote, pero antes de hacer la prueba de carga estática, obviamente se hace la prueba de carga dinámica. Entonces, sobre ese pilote acá están viendo, de primero se hace la prueba de carga dinámica, porque cuando se hace la prueba de carga estática se destruye. Entonces ahí ven el peso que se está viendo para colocar. Estos son pilotes muy chicos en relación a los pilotes que estábamos viendo antes en la foto. Entonces acá vemos la fuerza y velocidad por impedancia, entonces, del método que le estaba hablando.
método Case, factor JC, y con eso se determina finalmente que la capacidad última de este piloto es 129, 1296 kilonewtons, o sea, que sería casi 130 toneladas contra 110 toneladas, ¿verdad? O sea, la estática dio 110 y el dinámico estimó en 130, lo cual es bastante razonable, ¿verdad? En las estimaciones, ¿verdad? Porque esto pues tiene todos los factores de seguridad correspondientes. Entonces, estos ensayos sí tienen son muy delicados realizarlos, quien requiere mucha formación para la interpretación de los resultados, ¿verdad? Eh, Nosotros acá te ponemos en el informe, ¿verdad? O sea, somos un equipo de gente que estamos para hacer la interpretación de los ensayos, ¿verdad? Que no, no es un ensayo simple en el sentido de que un esclerómetro uno puede comprar y con un grado sin demasiada complicación pudiese tratar de sacar algunos valores más o menos razonables, pero en este caso es mucho más complicado, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen algunas consultas que hacer sobre esto para dar por cerrado el tema. ¿No hay consultas? ¿Está todo claro? Yo no sé, Claudio, si vos vas a seguir en este o vas a dar otra dirección. Eh, Ahí se me perdió, Claudio. Acá está, Claudio. Bueno, yo creo que enseguida va a arrancar Claudio. Entonces, por lo pronto, yo les dejo acá.